A lo largo del manga y los SBS de One Piece, Eiichiro Oda ha expresado en más de una ocasión que el final de su obra, One Piece, está próximo a llegar. Así que, aun si volvió a decir eso hace un tiempo, sigue siendo posible que esto demore más de lo que él esperaría. Pero el título del video no es este, sino que durante el arco de la Reverse Mountain conocimos a una gigantesca ballena que responde al nombre de Laboon, y que parte del arco fue explicar su pasado. Desafortunadamente esa historia tan triste no se vería sino hasta muchos arcos después al llegar a Thriller Bark. Aquí se nos presentaría a Brook, el actual músico de los Sombreros de Paja, y también se completaría finalmente la historia que estos dos comparten, así como su promesa. Promesa que Eiichiro Oda, para el punto en el que está obligado a cumplir luego de que la guerra final del manga termine. Pero si aún no la conoces, sé bienvenido navegante de YouTube. Déjame que te cuento este momentazo del manga. Ya podremos zarpar dentro del vídeo. Generalmente el trasfondo y motivaciones que impulsan a los Sombreros de Paja o Mugiwara a volverse parte de la tripulación pirata de Luffy recae en su sueño de cuando eran niños, pero claro, ese no es el caso siempre, como resultaría ser con Brook, quien ahora sigue a Luffy en cierto modo como pagando una deuda, pues por como termina esta historia, su sueño justo ahora está lejos de ser como el sueño con el que partió a la mar hace ya tantos años. Ese sueño de tocar música por el mundo como pirata. Ya no es un pirata por gusto, sino por una necesidad, y ahora todo está a punto de cobrar sentido para ti. Nuestra historia empieza en la Reverse Mountain. Luego de finalmente cruzar la magnífica montaña, la banda es tragada por una ballena gigante que tiene un sistema completo de cuartos y ductos como si fuera un submarino. Aquí es donde conocemos a Crocus, el cuidador del faro, que nos cuenta cómo hace poco más de 50 años conoció a una banda pirata del West Blue, y era muy amiga de una pequeña ballena que terminaron dejando atrás, pues como siempre se ha dicho en el manga, la Grand Line es muy peligrosa, y siendo una ballena bebé, el desastre estaba asegurado. Algo me dice que esta no me va a gustar nada. Pero aún así le prometieron que una vez le dieran la vuelta al mundo, se podrían reencontrar para su segunda vuelta al mundo, en la cual, tras los años, finalmente ella habría crecido y sería capaz de acompañarlos. Desafortunadamente, ellos nunca llegaron, y ahora Laboon lleva 50 años esperando a sus amigos desesperada. Inclusive lleva años estrellándose contra la Red Mountain en un intento por derrumbarla para reencontrarse con ellos, pues cree que sí completaron su misión, sí completaron su viaje, solo no pudieron volver a cruzar la montaña milagrosa. La opinión del anciano es muy diferente. Para él, ellos no perdieron la vida, tampoco se extraviaron ni nada. Simplemente se detuvieron en algún punto y abandonaron a la pobre ballena a su suerte por 5 décadas. Tras enterarse de esto, Luffy decide enfrentar a la ballena gigante, y tras golpearse un poco entre ellos, el protagonista grita que fue un empate, y que lo resolverían después cuando él completará su propia vuelta al mundo, pintando su Jolly Roger en la frente de la ballena como símbolo de su promesa, convenciendo finalmente hacia la ballena de que dejara de estrellarse contra la formación rocosa y reviviendo su esperanza. Contar así ya es un gran trasfondo para un personaje central del arco, solo que muchos arcos después en Thriller Bark se nos presentaría a Brook, el otro lado de la moneda. ¡Qué bien! Hace muchos años, los piratas Rumbar, de los que Brook era un miembro importante, se embarcaron desde el West Blue hacia la Grand Line, con un único objetivo en mente como piratas, el de tocar su música de todas las islas posibles, esparciendo la alegría en el corazón de todo aquel que pudiera oír su música. Esa misma música fue la que terminó atrayendo a una pequeña ballena bebé que rápidamente se encariñó con los piratas, aunque más particularmente con Brook y el mejor amigo de este, Yorkie, el capitán de los piratas Rumbar, quien era un muy buen tipo, así como el resto de su banda. Ellos, en síntesis, eran una banda pirata llena de Luffys, y es por eso que Crocus, quien ya era cuidador del faro desde aquel entonces, les cayó tan bien. Inclusive compartió copas con ellos y los ayudó durante meses a reparar su barco, pues este quedaría dañado por ser demasiado grande para la Red Mountain, y inclusive aceptaría cuidar a Laboon luego de que ellos expresaran su preocupación porque saliera lastimada solo por no querer separarse de ellos. La voluntad del pequeño mamífero era tan alta que cruzó la montaña invertida sola, solo por el cariño que surgió por esta hacia la banda. Así que tras dejar al hombre a cargo de su pequeño amigo, los piratas Rumbar se embarcaron hacia su misión de dar la vuelta al mundo repartiendo felicidad con su música. En general su misión transcurría sin complicaciones, solo un par de piratas mala leche de vez en cuando sobre todo su capitán y Brook terminaban despachándose, pues para ellos no representaban mayor riesgo, así como la marina, que de hecho sabemos que en ese momento se dio una recompensa de 33 millones de berries a Brook, lo cual, transfiriendo esa época a la actual, podríamos decir que actualizada podría ser hasta un poco más del doble la recompensa de Brook en ese momento, así que no eran cualquier perico de los palotes. Desafortunadamente, luego de un par de meses en alta mar, cuando se acercaban al Florian Triangle, Yorkie, el capitán, sería víctima de una extraña enfermedad la cual le costó la vida poco tiempo después. Oh, God.
especialmente porque ellos no contaban con un médico en su banda que los pudiera cuidar. Así que tras abandonar a su antiguo capitán en una isla desierta para que su enfermedad no afectara al resto de la banda o a otras personas, Brook terminaría relevando a su mejor amigo como capitán de los piratas Rumbar, aunque no duraría mucho, pues los suplantaría hasta que finalmente llegan al Triángulo de Florian, donde son emboscados por un grupo de piratas a los cuales vencen con una terrible conclusión. Y es que esos piratas que enfrentaron los Rumbar impregnaban todas sus armas con veneno, lo cual derivó en que los pocos piratas que sobrevivieron solo pudieran reunirse medio moribundos para tocar por última vez la canción preferida de su banda, igual que la de su ya no tan pequeño amigo ballena, el Sake de Binks. Una canción que de hecho grabaron en un dial de sonido que sacaron ya no me acuerdo de dónde, para que Brook, aprovechando su Akuma no Mi, reviviera y le diera el mensaje a Laboon. Aunque desafortunadamente para él, Brook también sería el último en sufrir los efectos del veneno, viéndose forzado a seguir tocando para Laboon mientras todos sus Nakama perdían la vida ante él. Empeorando la cosa, el extraño entorno causó que, número 1, el cuerpo de Brook quedara en los huesos con solo un par de años. Y número 2, el alma del pelo afro era incapaz de encontrar su cuerpo por la densa niebla que el Florian Triangle tenía. Eso resultó en que cuando Brook finalmente encontró su cuerpo, solo quedaban los huesos y su distintivo cabello. Pero para acabar con su suerte, eso no tardaría tanto en coincidir con la época en la que Gekko Moria convirtió esa zona en su base de operaciones, como Shishibokai, robándole su sombra a Brook para dársela al zombie de Ryuma y obligándolo a evitar la luz del sol, o de lo contrario le pasaría lo mismo que a un vampiro. Durante esos cerca de 50 años vivió completamente solo en medio de un mar donde lo único que se puede ver es niebla. Cada tanto arriesgaba su vida y la voluntad de sus amigos para recuperar su sombra y finalmente poder cumplir su promesa. Hasta que alrededor de 4 décadas después de sufrimiento conocería a Luffy y a su banda, quienes lo ayudarían a salir de ese horroroso ciclo de vagar en la nada, vagar en sus recuerdos, entre los cadáveres de sus compañeros y de la vida y la muerte. Todo con la esperanza de poder cumplir su promesa algún día, pero todo asegurándose de que no se dañe en lo más mínimo su cabello, pues al ser un esqueleto ya no volverá a crecer, y es lo único que puede hacer que Laboon lo reconozca, ya que sus mismos nakamas mencionan que ese peinado lo asemejaba bastante a la ballena. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Y ahora que saben todo esto, espero que entiendan la razón por la que el músico aceptó la propuesta de Luffy para unirse a su banda. Él sabe que aún tiene una deuda con su viejo amigo, así como una deuda con Luffy por darle esa oportunidad en primer lugar y salvarlo de su soledad. Eso mismo se vería al final de la isla Gyojin cuando llora al ver un grupo de ballenas que le hacen recordar a Laboon, y del mismo modo tenemos el último capítulo del manga donde uno de los enemigos es fan de la música de Brook y quiere que toque para ella todo el tiempo, pero este se niega rotundamente, pues Brook sigue manteniendo su lealtad a Luffy más allá de su deuda con él. Tengamos en cuenta que no se ha confirmado que Brook sepa que Luffy le hizo la misma promesa a Laboon, pero aún así él sabe cuáles son sus dos deudas y a quién le debe mucho en esta vida: a Luffy y sobre todo a su amigo Laboon. いかん、雨が降ってきたな。どうしました。これじゃカルテット、トリオ、デュエット。ソロ。なんです、伴奏だけ残して。俺の船への乗船条件は音楽が好きなこと。泣く子も笑うルンバー海賊団の旗揚げだ。ラブーン、俺たちは必ずここへ戻る。待ってろよ。いや、雨だよ。